Todos, tarde o temprano, descubrimos que el mundo no es exactamente como imaginábamos. Cuando somos niños, creemos que el bien siempre vence al mal, que el esfuerzo siempre tiene recompensa, que las personas justas acabarán siendo reconocidas. Pero la vida, poco a poco, nos obliga a aceptar que la realidad es mucho más compleja. Con el tiempo, aprendemos a adaptarnos, dejamos atrás algunas ilusiones, renunciamos a ciertos sueños y casi sin darnos cuenta, empezamos a llamar madurez a ese proceso. Hace más de 4 siglos, Miguel de Cervantes escribió la historia de un hombre que hizo exactamente lo contrario. Un hombre que se negó a aceptar que el mundo debía ser como era. Un hombre que decidió vivir de acuerdo con sus ideales, aunque todos los demás pensaran que había perdido la razón. Abramos el libro. Veamos qué tiene Cervantes para decirnos. En un pequeño lugar de La Mancha vivía un hidalgo llamado Alonso Quijano. No era un hombre famoso. No había participado en grandes batallas. No ocupaba ningún cargo importante. Su vida transcurría con la tranquilidad propia de quien ha aceptado que el mañana será casi igual que el ayer. Vivía modestamente junto a su sobrina, un ama de llaves, y un viejo galgo que llevaba años acompañándolo. Cada día parecía repetirse, los mismos caminos, los mismos vecinos, las mismas conversaciones, la misma rutina. Pero había un lugar donde Alonso Quijano escapaba de aquella monotonía, su biblioteca. Allí pasaba horas enteras leyendo novelas de caballerías, historias de hombres capaces de enfrentarse a gigantes, rescatar inocentes, recorrer reinos desconocidos y arriesgar la vida por el honor. Al principio, aquellas historias eran un entretenimiento. Después, se convirtieron en una pasión y finalmente terminaron transformando su manera de mirar el mundo, porque los libros poseen un poder extraordinario. No cambian la realidad, cambian los ojos con los que la observamos. Noche tras noche, Alonso leía hasta el amanecer. Compraba nuevos libros siempre que podía. Vendía parte de sus tierras para aumentar su biblioteca. Cada nueva aventura alimentaba una pregunta que iba creciendo lentamente en su interior. Si el mundo seguía estando lleno de injusticias, ¿por qué ya no existían caballeros dispuestos a combatirlas? Aquella pregunta terminó cambiando su vida. Una mañana llegó a una conclusión que nadie más compartía. Si los caballeros habían desaparecido, alguien tendría que volver a convertirse en uno de ellos. ¿Y por qué no él? Buscó unas viejas armas que habían pertenecido a sus antepasados. Estaban cubiertas de polvo. La armadura apenas se sostenía. El casco estaba incompleto. Durante varios días, reparó cada pieza con infinita paciencia. No estaba construyendo una armadura. Estaba construyendo una nueva identidad. Después fue al establo. Su caballo era viejo, flaco y cansado. Había trabajado toda una vida. Sin embargo, ningún gran caballero podía cabalgar sobre un animal sin nombre. Después de varios días de reflexión, decidió llamarlo Rocinante, porque había sido un simple rocín. Pero desde aquel momento sería el primero entre todos los rocines. Solo faltaba una última transformación, la más importante, la suya. Durante días, buscó un nombre digno de un caballero andante, hasta que finalmente lo encontró. Desde aquel instante,
dejaría de ser Alonso Quijano. Sería Don Quijote de la Mancha. Tampoco un caballero podía emprender sus aventuras sin una dama a quien dedicar sus victorias. Recordó entonces a una joven campesina llamada Aldonza Lorenzo. No era una princesa, ni una reina, ni siquiera sabía que ocupaba un lugar tan importante en la imaginación del hidalgo. Pero Don Quijote ya no veía a Aldonza, veía el ideal de toda dama noble, y decidió llamarla Dulcinea del Toboso. Todo estaba preparado. Una vieja armadura, un caballo agotado, una dama imaginada, y un hombre convencido de que todavía era posible hacer del mundo un lugar más justo. Antes del amanecer, salió silenciosamente de su casa. Nadie lo vio partir. No buscaba gloria, buscaba propósito. Y, por primera vez en muchos años, sentía que su vida avanzaba hacia algún lugar. Mientras el sol comenzaba a iluminar los campos de la Mancha, Don Quijote avanzaba con la serenidad de quien cree haber encontrado por fin el propósito de su vida. Cada camino podía conducir a una aventura. Cada viajero podía necesitar ayuda. Cada injusticia esperaba ser corregida. El mundo, que hasta entonces le había parecido rutinario, volvía a estar lleno de posibilidades. Pero el mundo no había cambiado. Quien había cambiado era él. Aquella primera jornada transcurrió sin hazañas memorables. No encontró gigantes, ni dragones, ni ejércitos enemigos, solo caminos polvorientos, pastores conduciendo sus rebaños y comerciantes que seguían su viaje sin prestar demasiada atención a aquel extraño caballero. Al caer la tarde, divisó un edificio junto al camino. Era una venta, un lugar donde los viajeros descansaban antes de continuar su marcha. Pero Don Quijote no vio una venta, vio un castillo. Las paredes encaladas se transformaron en sólidas murallas. Las ventanas parecían almenas, y el ventero pasó a convertirse en el alcaide de aquella fortaleza. Dos muchachas que trabajaban allí salieron a recibir a los recién llegados. Al ver aquella figura cubierta por una armadura anticuada, apenas pudieron contener la risa. Sin embargo, Don Quijote descendió de Rocinante con toda la solemnidad de un caballero y las saludó como si estuviera ante dos grandes damas. Había tanta sinceridad en sus palabras que las jóvenes, más divertidas que burlonas, decidieron seguirle el juego. El ventero observó la escena con curiosidad. Había conocido a hombres de toda condición, soldados, mercaderes, peregrinos, pero nunca a nadie como aquel. Pronto comprendió que aquel hidalgo no fingía. Vivía realmente dentro de las historias que contaba. Durante la cena, ocurrió algo que sorprendió todavía más a los presentes. El casco improvisado que Don Quijote había construido estaba sujeto con unas cintas tan firmes que resultaba imposible quitárselo sin desmontarlo por completo. Así que cenó sin descubrirse el rostro. Con enormes dificultades, levantaba apenas la visera para poder beber un poco de vino o probar algún bocado. Nadie se atrevía ya a reír abiertamente. Había algo en aquel hombre que despertaba una mezcla de compasión y respeto. Cuando terminó la cena, recordó de pronto un detalle que lo inquietó profundamente. Todavía no era caballero. Había preparado la armadura, había elegido un nombre, había encontrado una dama,
pero olvidó lo más importante. Nadie lo había armado, caballero. Se acercó al ventero. Con absoluta seriedad, le pidió que celebrara la ceremonia aquella misma noche. El hombre comprendió enseguida que la forma más sencilla de terminar aquella extraña visita era aceptar. Mandó colocar las armas junto a un pilón del patio y explicó que, según la costumbre, debían velarse durante toda la noche. Don Quijote permaneció de guardia junto a ellas, erguido, inmóvil, como si realmente estuviera custodiando el tesoro de un gran reino. Poco después, un arriero llegó para dar agua a sus mulas. Sin prestar atención a las armas, las apartó para acercarse al pilón. Don Quijote reaccionó de inmediato. A sus ojos, aquello era una ofensa imperdonable. Derribó al hombre de un golpe de lanza. Un segundo arriero intentó hacer lo mismo. Recibió idéntico trato. En cuestión de minutos el patio entero era un caos. Gritos, insultos, piedras. El ventero decidió poner fin a la situación antes de que alguien resultara gravemente herido. Improvisó la ceremonia en aquel mismo instante. Tomó un viejo libro de cuentas como si fuera un libro sagrado. Pronunció unas palabras solemnes que apenas tenían sentido. Tocó los hombros de Don Quijote con la espada y lo declaró caballero andante. Para cualquiera que hubiera presenciado la escena, aquello no habría sido más que una broma. Para Don Quijote, fue uno de los momentos más importantes de toda su existencia, porque los rituales no adquieren valor por la pompa con que se celebran, sino por la fe de quien participa en ellos. A la mañana siguiente, abandonó la venta, convencido de que comenzaba una nueva vida. Ahora sí, ahora podía dedicar su existencia a proteger a los débiles y combatir las injusticias. Y el destino pareció poner a prueba esa decisión casi de inmediato. Mientras atravesaba un bosque, escuchó unos gritos desgarradores. No eran gritos de ira, eran gritos de dolor. Don Quijote espoleó a Rocinante. Al llegar encontró a un muchacho atado a un árbol. Un labrador lo golpeaba con una correa, mientras el joven intentaba protegerse inútilmente. Sin dudarlo un instante, Don Quijote bajó la lanza. ¡Deteneos! Su voz resonó con una autoridad inesperada. Por primera vez desde que había abandonado su hogar, un hombre necesitaba realmente su ayuda. El labrador se volvió lentamente. No esperaba encontrar a nadie en aquel paraje, mucho menos a un hombre cubierto por una armadura que le apuntaba con una lanza. Durante unos instantes, ninguno habló. Finalmente el labrador rompió el silencio. ¿Quién sois vos para darme órdenes? Don Quijote se incorporó con orgullo sobre Rocinante. Soy Don Quijote de la Mancha, caballero andante, y os ordeno que soltéis inmediatamente a ese muchacho. El hombre respondió sin perder la calma. Explicó que el joven trabajaba para él como pastor y que lo castigaba porque había perdido varias ovejas del rebaño. Entonces intervino el muchacho. Entre lágrimas aseguró que aquello no era cierto. Las ovejas se las habían llevado los lobos y además su amo llevaba meses sin pagarle el salario prometido. Don Quijote escuchó ambas versiones. No conocía a ninguno de los dos. Ignoraba quién decía la verdad. Pero había una realidad imposible de negar. Un hombre fuerte golpeaba a otro
que no podía defenderse. Eso era suficiente. Bajó lentamente la punta de la lanza. «Desatadlo y pagadle cuanto le debéis». El labrador observó al caballero durante unos segundos. Comprendió que discutir solo alargaría la situación. Con gesto resignado, desató al muchacho. Después, prometió que le pagaría todo lo que le debía. Don Quijote quedó satisfecho. Miró al joven y habló con la serenidad de quien cree haber cumplido con su deber. «Ya nadie volverá a hacerte daño. Mientras existan caballeros andantes, la injusticia nunca quedará sin respuesta». El muchacho agradeció emocionado la intervención. Don Quijote saludó a ambos y continuó su camino. Cabalgaba con el corazón lleno de alegría. Aquella era exactamente la vida que había imaginado. Había encontrado una injusticia. Había protegido al más débil y había obligado al poderoso a rectificar, pero apenas desapareció entre los árboles. El labrador volvió a mirar al muchacho. Su expresión ya no era la misma. «Ahora pagarás también por haberme dejado en ridículo delante de ese loco». Lo ató de nuevo al árbol, y esta vez descargó los golpes con mucha más violencia. Don Quijote nunca llegó a saberlo. Continuó su viaje convencido de haber hecho justicia. Cervantes apenas necesita unas pocas páginas para recordarnos algo que sigue siendo cierto. Las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. A veces el mundo es más complejo de lo que nuestra conciencia quisiera aceptar. Sin embargo, Don Quijote todavía no había aprendido esa lección. Poco después encontró a un grupo de mercaderes que viajaban hacia Murcia. Avanzaban tranquilamente, acompañados por sus criados y sus animales de carga. Don Quijote se colocó en medio del camino. Esperó a que se acercaran. Cuando estuvieron a pocos metros, levantó la mano. «Deteneos». Los comerciantes obedecieron por simple curiosidad. Aquel caballero parecía inofensivo. «Antes de continuar vuestro camino, debéis reconocer una verdad». Uno de los mercaderes sonrió. «¿Y cuál es esa verdad?». Don Quijote respondió con absoluta convicción: «Que no existe en el mundo dama más hermosa que Dulcinea del Toboso». Los hombres intercambiaron una mirada divertida. Uno de ellos respondió con cortesía: «Señor caballero, jamás hemos visto a esa dama. Si nos permitís conocerla, estaremos encantados de reconocer su belleza». Don Quijote negó lentamente con la cabeza. «Precisamente ahí está el mérito. Debéis creerlo sin necesidad de verla». Aquella respuesta provocó algunas risas. Los mercaderes intentaron seguir su camino, pero Don Quijote interpretó aquella duda como una ofensa intolerable. Bajó la lanza, espoleó a Rocinante y cargó decidido contra ellos. El viejo caballo apenas recorrió unos metros antes de tropezar. Caballo y caballero rodaron por el suelo, levantando una enorme nube de polvo. Don Quijote intentó incorporarse. La armadura pesaba demasiado. Cuanto más se esforzaba, más difícil le resultaba levantarse. Uno de los mozos de mulas recogió la lanza rota. Se acercó al caballero caído y comenzó a golpearlo con ella entre las risas de sus compañeros. Los mercaderes terminaron apartándolo, no por compasión hacia Don Quijote, simplemente porque la escena ya había dejado de tener gracia. Cuando todos se marcharon, el hidalgo permaneció unos minutos tendido sobre la tierra,
Miró el cielo, respiró profundamente y aún así no dudó ni un instante de su misión, porque las derrotas no cambian las convicciones de quien vive únicamente para un ideal. A veces las fortalecen. Malherido y cubierto de polvo, Don Quijote consiguió finalmente ponerse en pie. Recogió los restos de su lanza, acarició el cuello de Rocinante para tranquilizarlo. Después continuó caminando lentamente. Había comenzado su aventura imaginando que el mundo recibiría con gratitud a quien quisiera defender la justicia. La realidad estaba siendo muy distinta. Sin embargo, su determinación permanecía intacta. Pocas horas después, un vecino de la aldea lo encontró tendido junto al camino. Se llamaba Pedro Alonso. Reconoció enseguida al hidalgo. Tardó unos segundos en creer lo que veía. Alonso Quijano, ¿qué os ha sucedido? Don Quijote levantó la cabeza con esfuerzo. Os equivocáis. Yo soy Don Quijote de la Mancha. Pedro Alonso comprendió que insistir era inútil. Lo ayudó a levantarse, y como Rocinante apenas podía sostenerse, acomodó al caballero sobre un asno para emprender lentamente el regreso. Durante todo el camino, Don Quijote habló sin descanso. Narraba batallas que nunca habían existido. Recordaba gigantes derrotados. Atribuía sus desgracias a la intervención de poderosos encantadores que pretendían impedir sus hazañas. Para él, todo resultaba perfectamente lógico. Si el mundo no respondía como debía, era porque fuerzas ocultas alteraban el curso de los acontecimientos. Al llegar a la aldea, el ama y la sobrina corrieron a recibirlo. Llevaban días angustiadas. Junto a ellas estaban el cura y el barbero, dos buenos amigos de Alonso Quijano. Los cuatro comprendieron inmediatamente que el problema no eran las heridas, aquellas sanarían con el tiempo. Lo que realmente les preocupaba era la transformación que había sufrido su manera de entender la realidad. Mientras Don Quijote descansaba, el cura y el barbero entraron en la biblioteca. Las estanterías estaban repletas de novelas de caballerías. Durante horas fueron examinando los libros uno a uno. Condenaron la mayoría. Algunos se salvaron por poco. Otros fueron defendidos brevemente antes de acabar corriendo la misma suerte. Finalmente, hicieron una gran hoguera. Las llamas fueron consumiendo lentamente aquellos volúmenes que durante tantos años habían alimentado la imaginación del hidalgo. Después, tapiaron la puerta de la habitación para que pareciera que jamás había existido. Cuando Don Quijote recuperó las fuerzas, preguntó inmediatamente por sus libros. Su sobrina respondió con toda naturalidad: «Han desaparecido». «¿Cómo que han desaparecido?» «Un encantador vino durante la noche y se llevó la habitación entera». Don Quijote guardó silencio. Después asintió lentamente. Aquella explicación resolvía todas sus dudas. Claro que había sido un encantador. Solo un enemigo poderoso tendría interés en impedir que continuara su misión. Lo que debía devolverlo a la realidad terminó reforzando todavía más sus convicciones. Pasaron algunas semanas. Las heridas cicatrizaron, pero el deseo de volver a los caminos seguía creciendo. Esta vez no cometería los mismos errores. Había comprendido que todo gran caballero necesitaba un escudero, alguien que compartiera el viaje, que cuidara de las provisiones, que escuchara sus consejos.
y que algún día recibiera el premio reservado a los más fieles compañeros. Pensó entonces en un vecino del pueblo, un campesino llamado Sancho Panza. Sancho era un hombre sencillo, casado, trabajador, práctico. No soñaba con aventuras. Soñaba con llevar comida a su casa y ofrecer una vida mejor a su familia. Don Quijote fue a buscarlo. No comenzó hablándole de gigantes ni de dragones. Le habló de oportunidades. Le explicó que los escuderos de los grandes caballeros terminaban gobernando islas y territorios conquistados durante las aventuras. Sancho escuchó con atención. Aquella promesa parecía difícil de creer, pero también era cierto que su vida apenas cambiaba de un año para otro. Quizá existiera una pequeña posibilidad, y a veces una pequeña posibilidad basta para que un hombre decida abandonar todo lo conocido. Finalmente aceptó. Preparó su viejo burro, se despidió discretamente de su familia, y antes del amanecer volvió a salir de la aldea junto a Don Quijote. Los dos hombres parecían completamente distintos. Uno contemplaba el mundo tal como era, el otro como creía que debía ser. Sin saberlo, acababan de iniciar una de las amistades más extraordinarias de toda la literatura. Al principio, el viaje transcurrió con tranquilidad. Don Quijote hablaba sin descanso. Explicaba a Sancho las leyes de la caballería andante. Le contaba las hazañas de Amadís de Gaula. Le describía reinos lejanos, castillos encantados y caballeros cuya fama había atravesado generaciones. Sancho escuchaba con atención. No entendía la mitad de aquellas historias, pero admiraba la pasión con la que su señor las contaba. Había una sinceridad imposible de fingir. Don Quijote no intentaba convencer a nadie. Simplemente hablaba del mundo en el que creía vivir. De vez en cuando Sancho interrumpía. «Señor, ¿de verdad existen esas islas que prometéis?» Don Quijote sonreía. «Existen oportunidades para quien sabe reconocerlas. Hoy puede ser una isla, mañana un reino. La fortuna favorece a quienes se ponen en camino». Sancho no respondió. Miró el horizonte. Tal vez la fortuna no existiera, pero quedarse en casa tampoco parecía garantizar nada. Continuaron avanzando durante horas. El viento movía lentamente los campos de trigo. Algún pastor vigilaba su rebaño en la distancia. Nada rompía la tranquilidad de aquella mañana, hasta que Don Quijote detuvo bruscamente a Rocinante. Entrecerró los ojos, observó el horizonte durante unos segundos. Después levantó el brazo. «La fortuna vuelve a sonreírnos, Sancho. Mira allí». Sancho siguió la dirección de su mano. Solo distinguió varios molinos de viento. Las enormes aspas giraban lentamente empujadas por el aire. Los había visto toda su vida. No tenían nada de extraordinario. «¿Qué ocurre, señor?». Don Quijote respondió con una mezcla de emoción y serenidad. «¿No los ves? Son gigantes, y no precisamente pequeños. Algunos tienen brazos tan largos que bastaría un solo golpe para derribar una torre». Sancho volvió a mirar. Después volvió a mirar a Don Quijote. Pensó que se trataba de una broma, pero enseguida comprendió que hablaba completamente en serio. «Señor, no son gigantes, son molinos.
Esos brazos que veis son las aspas. Las mueve el viento. Don Quijote negó lentamente con la cabeza. Todavía no conoces las artes de los encantadores. Ellos cambian la apariencia de las cosas para confundir a los caballeros, pero conmigo no lo conseguirán. Mientras hablaba, acomodó la lanza bajo el brazo, sujetó con fuerza las riendas y espolió a Rocinante. Sancho intentó detenerlo. Le gritó, le pidió que mirara mejor. Fue inútil. Don Quijote ya había tomado una decisión, y pocas cosas resultan más difíciles de detener que una persona convencida de estar haciendo lo correcto. Rocinante avanzó todo lo deprisa que le permitían sus viejas patas. El molino seguía girando lentamente. Cuando Don Quijote llegó hasta él, una de las aspas descendió impulsada por una fuerte ráfaga de viento. Golpeó la lanza con una violencia inesperada. La madera se hizo añicos. El impacto lanzó por los aires al caballero y a su caballo. Ambos cayeron pesadamente sobre la tierra. Durante unos segundos solo se escuchó el viento. Las aspas continuaban girando con absoluta indiferencia. Sancho llegó corriendo. Ayudó a su señor a incorporarse. Le quitó el polvo de la armadura. Lo miró con preocupación. Esperaba que, al fin, comprendiera lo ocurrido, pero Don Quijote volvió la vista hacia el molino y suspiró. Ha sido obra del mismo encantador que robó mi biblioteca. Ha transformado los gigantes en molinos para arrebatarme esta victoria. Sancho permaneció en silencio. Por primera vez, entendió que no bastaba con señalar la realidad. Cada persona interpreta el mundo desde aquello en lo que cree, y cambiar una creencia profunda resulta mucho más difícil que cambiar un hecho. Reanudaron lentamente el camino. Rocinante cojeaba. Don Quijote apenas podía mover un brazo. Sancho caminaba en silencio. Había visto caer a su señor. Había visto fracasar sus planes. Y sin embargo, también había visto algo que no esperaba. Don Quijote no culpó a la mala suerte, no culpó al destino, ni siquiera pensó en abandonar. Simplemente aceptó el golpe y continuó cabalgando. Aquella obstinación empezaba a despertar en Sancho un sentimiento inesperado. Todavía pensaba que su amo estaba equivocado, pero ya no estaba tan seguro de que fuera un necio, porque existen personas que poseen una extraña capacidad para seguir creyendo cuando todos los motivos parecen invitar a renunciar. Y, aunque uno no comparta sus ideas, resulta difícil no admirar su determinación. Poco después, el camino volvió a ponerlos frente a una nueva injusticia. Esta vez no serían molinos ni mercaderes, serían hombres encadenados. Y Don Quijote tendría que descubrir que la compasión, cuando no va acompañada de prudencia, también puede tener consecuencias inesperadas. El camino descendía lentamente hacia un valle cuando divisaron un grupo de hombres avanzando con dificultad. Eran 12. Todos caminaban unidos por una larga cadena de hierro. Llevaban grilletes en los pies y gruesos collares alrededor del cuello. A ambos lados marchaban varios guardias armados. Sancho apenas les prestó atención. Había visto escenas parecidas otras veces. Eran condenados, enviados a remar en las galeras del rey. Don Quijote, en cambio, detuvo inmediatamente a Rocinante.
Observó en silencio aquella columna de hombres. Después se volvió hacia Sancho. ¿Qué crimen han cometido para caminar de ese modo? No lo sé, señor. Solo sé que son presos de la justicia. Aquella respuesta no satisfizo al caballero. Se acercó al primero de los encadenados. Le preguntó quién era. El hombre respondió que había sido condenado por robar. El siguiente aseguró que una mala decisión lo había llevado hasta allí. Otro juró que era inocente. Cada uno tenía una historia distinta. Y, como ocurre tantas veces, todos encontraban alguna razón para justificar sus actos. Don Quijote escuchó con atención. No parecía interesado en decidir quién decía la verdad. Solo veía una realidad imposible de ignorar. Aquellos hombres caminaban encadenados. Se volvió hacia el comisario, que dirigía la escolta. ¿Van estos hombres por voluntad propia? El guardia respondió con paciencia. No, van porque así lo ordenan los jueces de su majestad. Don Quijote guardó silencio unos instantes. Después habló con una calma que sorprendió incluso a Sancho. La libertad es uno de los mayores bienes que puede recibir un ser humano. Ningún hombre debería caminar encadenado mientras exista alguien dispuesto a defenderlo. Los soldados comenzaron a reír. Pensaban que aquel anciano deliraba. Uno de ellos avanzó para apartarlo del camino. Don Quijote bajó la lanza y cargó contra él. El guardia cayó al suelo. Los demás reaccionaron de inmediato. Durante unos instantes reinó la confusión. Los presos aprovecharon la oportunidad, empujaron a los soldados, forcejearon con ellos, arrebataron algunas armas. La formación terminó rompiéndose. Los guardias, superados por el número, acabaron huyendo para buscar ayuda. Cuando el polvo comenzó a asentarse, los 12 hombres seguían allí, pero ya no estaban encadenados. Don Quijote descendió lentamente de Rocinante. Los observó con satisfacción. Aquella sí parecía una auténtica victoria. Había devuelto la libertad a quienes la habían perdido. Entonces les pidió una sola cosa. Ahora sois libres. Solo os ruego que viajéis al Toboso y contéis a Dulcinea que Don Quijote de la Mancha luchó por vosotros. Los hombres se miraron unos a otros. Finalmente habló uno de ellos. Se llamaba Gines de Pasamonte. Era inteligente y mucho más astuto de lo que aparentaba. Señor, os agradecemos cuanto habéis hecho por nosotros, pero comprenderéis que lo último que nos conviene ahora es reunirnos todos otra vez y presentarnos en un pueblo. Don Quijote negó lentamente. Una promesa hecha a un caballero debe cumplirse. Yáñez dejó de sonreír, miró a sus compañeros. Después recogió una piedra del suelo. Sancho comprendió inmediatamente lo que iba a ocurrir. «Señor», no pudo terminar la frase. Las piedras comenzaron a volar. Don Quijote levantó el escudo. Sancho buscó refugio detrás de unas rocas. Los mismos hombres a quienes acababa de devolver la libertad descargaban ahora toda su violencia contra él. Al cabo de unos instantes, desaparecieron entre los caminos. Cada uno huyó en una dirección distinta. El silencio volvió a adueñarse del valle. Sancho salió lentamente de su escondite. Encontró a Don Quijote sentado sobre una piedra. La armadura presentaba nuevas abolladuras. El casco estaba torcido. El rostro aparecía cubierto de polvo.
Durante un buen rato ninguno de los dos habló. Finalmente, Sancho rompió el silencio. «Señor, parece que no todos los hombres saben agradecer el bien que reciben». Don Quijote permaneció pensativo. Aquella aventura había sido distinta de las anteriores. No había luchado contra molinos, ni contra mercaderes. Había ayudado a personas reales. Y, sin embargo, el resultado volvía a ser el mismo. Aún así, no se arrepentía, porque para él la obligación de hacer el bien no dependía de la gratitud de quien lo recibía, dependía únicamente de la conciencia de quien lo hacía. El sol comenzaba a ocultarse cuando reanudaron el camino. Ninguno de los dos imaginaba que aquel viaje estaba cambiando mucho más a Sancho que a Don Quijote. El caballero seguía viendo el mundo a través de sus ideales, pero Sancho empezaba a descubrir algo inesperado. Su señor se equivocaba muchas veces. Confundía la realidad, interpretaba el mundo de una forma que nadie más compartía, y sin embargo, jamás utilizaba esa locura para beneficiarse. Nunca buscaba riqueza, nunca buscaba poder, nunca hacía daño deliberadamente. Todo cuanto hacía nacía del deseo de ayudar. Quizá estuviera equivocado, pero había una nobleza en sus errores que resultaba imposible no admirar. Y fue precisamente en ese momento cuando la relación entre ambos dejó de ser la de un caballero y su escudero. Sin darse cuenta, acababan de convertirse en amigos. El viaje continuó durante algunos días más. Las derrotas se acumulaban, los golpes también, pero había algo que nunca cambiaba. Cada amanecer, Don Quijote volvía a montar sobre Rocinante con la misma determinación del primer día, como si los fracasos del día anterior no hubieran existido. Sancho comenzó a preguntarse de dónde nacía aquella fuerza. No era orgullo, no era obstinación, era algo más profundo. Don Quijote estaba convencido de que una vida solo merecía la pena si se dedicaba a una causa que estuviera por encima de uno mismo, aunque el mundo jamás llegara a comprenderla. Mientras atravesaban los caminos de la Mancha, hablaban durante horas. Don Quijote explicaba cómo debía comportarse un caballero. Decía que el valor no consistía en no sentir miedo, sino en hacer lo correcto a pesar de él, que el honor no dependía de la fama, sino de la fidelidad a la propia conciencia, y que una victoria obtenida mediante la injusticia nunca podía considerarse una verdadera victoria. Sancho escuchaba aquellas palabras con atención. No siempre las entendía, pero empezaba a descubrir que detrás de la aparente locura de su señor existía una lógica muy particular, una lógica que no hablaba del mundo tal como era, sino del mundo tal como debería ser. Aquella diferencia, poco a poco, comenzó a cambiar también la forma de pensar de Sancho. Seguía viendo molinos donde Don Quijote veía gigantes. Seguía distinguiendo ventas donde su señor encontraba castillos. Pero ya no se reía con la misma facilidad. Había aprendido que una persona puede equivocarse sobre los hechos, y aún así, tener razón sobre los principios. Quizá ese fuera el verdadero motivo por el que continuaba a su lado, no por la promesa de una isla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, caminaba junto a alguien que creía que la bondad todavía podía cambiar el mundo. Con el paso de los días, las provisiones comenzaron a escasear.
Rocinante avanzaba cada vez más despacio. El burro de Sancho también acusaba el cansancio. Los dos viajeros comprendieron que había llegado el momento de regresar, no porque Don Quijote hubiera renunciado a su misión, simplemente necesitaban descansar antes de emprender nuevas aventuras. Mientras el sol caía sobre los campos de la Mancha, los dos hombres contemplaron en silencio el camino recorrido. Habían salido buscando gloria y regresaban cubiertos de polvo. Habían imaginado victorias y encontraban únicamente derrotas. Pero curiosamente, ninguno de los dos era el mismo que había partido días atrás. Don Quijote había descubierto que el mundo era mucho más difícil de cambiar de lo que imaginaban sus libros. Sancho había descubierto que algunos hombres merecen ser seguidos, no porque siempre tengan razón, sino porque jamás renuncian a hacer aquello que consideran justo. Cuando divisaron nuevamente las primeras casas de la aldea, los vecinos observaron con curiosidad a aquella extraña pareja. El viejo hidalgo regresaba con la armadura abollada. El campesino caminaba a su lado, cubierto de polvo. Para casi todos, la aventura había terminado exactamente como era de esperar, con un hombre derrotado por sus fantasías. Pero Cervantes nos invita a mirar un poco más allá, porque las verdaderas derrotas no siempre son las que dejan heridas en el cuerpo, y las verdaderas victorias no siempre son las que todos celebran. Don Quijote había fracasado en casi todo lo que se había propuesto. No había derrotado gigantes, no había rescatado princesas, no había enderezado el mundo. Sin embargo, había conseguido algo mucho más difícil. Había demostrado que una persona puede vivir guiada por sus ideales, incluso cuando el mundo entero se empeña en ridiculizarlos. Quizá por eso seguimos recordándolo 4 siglos después, no porque confundiera molinos con gigantes, sino porque tuvo el valor de enfrentarse a un mundo que había dejado de creer en aquello en lo que él nunca dejó de creer. Y esa es la pregunta que Cervantes deja abierta para cada uno de nosotros. ¿Qué es peor? ¿Vivir engañado por un ideal o vivir sin ninguno? Hasta aquí dejamos a Don Quijote, pero su viaje todavía no ha terminado, porque en la segunda parte descubrirá que el enemigo más difícil de vencer no son los gigantes, ni los encantadores, sino el paso del tiempo y la realidad que tarde o temprano alcanza a todos los hombres.